Hola a todos, estamos nuevamente con la tercera clase de diseño tipográfico, donde vamos a profundizar lo que es el tema de las variaciones de la apariencia. Vamos a ver algunas características de estilo, manipulaciones proyectivas, vamos a ver lo que es fuente, familia, superfamilia, todo el tema de variables tipográficas, familias seriales o superfamilias. El tema de cursus y ductus, que es básico para el tema de la búsqueda del principio caligráfico que están o que van a realizar en el trabajo práctico. Con respecto al trabajo práctico, vamos a ver al final el tema de ver el tema de las proporciones, el manejo del principio caligráfico a partir del trabajo con el doble lápiz. Vamos a ver herramientas para seguir analizando la morfología de las tipografías que ustedes han elegido como referentes para desarrollar el logotipo. Entonces, ahora vamos a pasar a los temas en particular. A ver, un segundito. Bien. Entonces, vemos entonces la apariencia. Ya vimos en la clase pasada lo que es la estructura tipográfica. Veíamos que la estructura es la representación básica de la letra, es el esqueleto, es lo que nos permite reconocer a la letra. Y la apariencia es la representación visible de esa letra, lo que vemos, esa morfología externa que recubre o que viste a la estructura, es la apariencia. Y es ahí donde más vamos a trabajar en diseño tipográfico. Pero la variación de esa apariencia ya comienza al tomar posición en la elección de la estructura. ¿Sí? ¿Cómo modificamos, aunque sea de manera breve o pequeña, la estructura? Eso va a hacer que varíe la apariencia. Siempre tenemos que tener en cuenta que la variación de la estructura tiene que estar en los límites de la legibilidad. Cuando esa deformación, por ejemplo en este caso la letra B, vamos modificando y llegamos a un extremo que esa letra deja de tener o de ser entendida como tal, tenemos que volver atrás. Ese sería nuestro límite, que sería la ilegibilidad. Nuestro límite siempre en tipografía es la ilegibilidad. Si una letra no se entiende como tal, no es tipografía, es decir, no sirve para el propósito de comunicación. Entonces decíamos que ya la elección de la estructura nos va a generar diferentes apariencias. Ya la elección de esa estructura nos define cómo va a ser la construcción, y esa construcción va a generar diferentes apariencias. Las variaciones de la apariencia pueden ser meramente decorativas, pueden ser para un fin identitario, puede tener un fin de lectura, entonces el trabajo de la legibilidad debe ser sumamente importante, puede tener características tecnológicas.
Para el caso de decorativas o identitarias, pueden ser detalles sistémicos que hacen que esa tipografía genere una identidad propia. Para el tema de la legibilidad, es el trabajo profundo de las correcciones ópticas. En este caso en particular, el afinamiento del trazo cuando se une un trazo curvo con un asta, ese trazo curvo necesita afinarse para contrarrestar un efecto, que es el efecto de irradiación, que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos correcciones ópticas. Y para la variación de la apariencia para cuestiones tecnológicas, por ejemplo, en este caso es una trampa de tinta que luego de impresa esta letra, quizás esos espacios desaparecen, porque justamente el objetivo de ese espacio blanco es atrapar la tinta y generar que no haya un empastamiento en el sistema impresor. Amplitud de la familia tipográfica. Acá, teniendo en cuenta los glifos, la cantidad de elementos que componen la gran familia tipográfica. Las familias pueden ser de diferentes maneras. Familias incompletas generalmente son las que se trabajan para el tema identitario. Muchas veces la decisión de generar un logotipo hace que se genere un principio de una fuente tipográfica, pero no es necesario diseñar todos los caracteres de esa fuente. Entonces, se diseñan solamente los caracteres o los glifos que precisamos para ese logotipo, para esa marca, para ese elemento identitario. Las familias nucleares son las que presentan el alfabeto completo, en mayúsculas, en minúsculas, los números y los signos. Sería lo que corresponde a una fuente tipográfica. La familia serial es la fuente base con sus variables, la variable de tono, la variable de proporción y la variable de inclinación. Puede ser que estén los tres ejes de variables, o puede ser que haya más de uno, por ejemplo, uno o dos variables más allá de la familia nuclear. Las familias seriales son en las que la familia presenta diferentes estilos. Ya vamos a ver cada caso en particular, pero aparece en la familia sistema, un sistema más amplio, en la cual no solamente incluye variables, sino que incluye estilos. Entonces, en la parte identitaria del diseño tipográfico puede ser que trabajemos con familias incompletas o familias nucleares. Es muy raro que para un tema identitario se genere una familia sistema, pero puede ser cuando esa familia, esa fuente tipográfica, esa familia sistema se transforma en un elemento secundario de identidad. Para el desarrollo del elemento primario, el logotipo o la marca particular, no es necesario generar la familia completa. Por eso muchas veces trabajamos con familias incompletas, que va a ser el caso del trabajo práctico que están desarrollando en esta materia. El desarrollo de una familia tipográfica puede ser, decía recién, de unas pocas letras, o puede ser la fuente completa, la familia completa, donde planteamos 27 letras minúsculas, 27 mayúsculas, números, los 10 números en
pueden ser que usemos o diseñemos números modernos y números antiguos, el diseño de signos básicos. Entonces, ven, se empiezan a sumar una cantidad de signos bastante importante, que después vamos a ver cómo podemos hacer la concatenación sistémica en el diseño de esos caracteres. Pero los números son muy grandes. Para una familia nuclear, más o menos es necesario 100 glifos. Generalmente son más, pero como mínimo podríamos hablar de unos 100 glifos. Si sumamos a esos 100 glifos las manipulaciones tipográficas proyectivas, que son las variables de familia, las familias seriales, los caracteres alternativos y algunas manipulaciones específicas, semánticas o de otro estilo, ese número se amplía enormemente. Aquí tenemos en este cuadro y podemos ver, si alguien quiere hacer la cuenta y sumar y multiplicar, va a encontrar que el número de glifos es sumamente grande. No es la idea trabajar ese número en esta materia, pero sí plantear la posibilidad de que si alguno de ustedes quiere seguir trabajando, puede llegar a seguir diseñando y conformar la fuente tipográfica. El objetivo de esta materia es desarrollar una familia incompleta. Hoy hablábamos de las variables, las manipulaciones proyectivas. Una de las manipulaciones proyectivas son las variables tipográficas. Manipulaciones proyectivas porque forman parte del proyecto inicial. En la clase anterior creo que les planteaba que el diseñador piensa sistémicamente. Es decir, que nunca pensamos las cosas aisladas. Y las familias tipográficas son sistemas con diferentes amplitudes, pero son sistemas. Entonces, al ser un sistema tenemos que tener muy claro los criterios que vamos a utilizar. Y lo principal en un sistema es aclarar de entrada qué criterios vamos a utilizar. Eso es fundamental. Entonces, para generar las variables tipográficas y para generar familias seriales, es imprescindible dejar bien en claro cuáles son o cuáles van a ser los criterios que vamos a trabajar para que esa familia realmente se considere como un sistema y para que realmente sea entendida como una familia. Las variables tipográficas tienen tres ejes de análisis. El eje de tono, que sería el grosor del trazo, el eje de inclinación, que es la inclinación de su eje vertical, y la proporción, el eje de las proporciones, que es la relación alto-ancho del glifo. En general, vamos a encontrar que las familias se componen por la regular, la bold y la itálica. Es muy común que también esté incluida la bold itálica y la variable de proporción. La familia Univers fue de las primeras fue la primera que trabaja o trabajó las variables como un programa, ¿sí? Utilizando numeraciones para designarlas. Entonces logra un programa con 21 variables tipográficas. Variables de inclinación, de tono y de proporción. La variable de tono decíamos que era la relación del grosor del trazo de la letra.
generalmente para considerar a una tipografía como regular, planteamos que el grosor del trazo es de aproximadamente 1/5 del ancho de la letra N. Siempre tomamos a la letra N como guía, como referencia de proporciones. 1/5 del ancho de la letra sería aproximadamente una tipografía, una variable regular normal. En este caso, como pueden ver, esta tipografía es helvética y de por sí su variable regular es bastante oscura. Si se fijan, el grosor del trazo es algo mayor a 1/5. Por eso hablamos de alrededor de 1/5. Si el grosor del trazo es entre 1/4 y 1/3, hablamos de las bold, las negras, y si es menor, entre 1/6 y 1/8, hablamos de las blancas o las light. Vamos a encontrar entre los extremos, entre las más finas y las más gruesas, de trazo más grueso y de trazo más fino, vamos a encontrar una serie de alternativas intermedias. Es muy común que en las fuentes aparezcan las black, las extra bold, las bold, semi bold, ¿sí? Así como para el lado de las blancas, la semi light, light y extra light. Con respecto a la variable de inclinación, decíamos, la inclinación de su eje vertical. En general, la mayor cantidad de las tipografías presenta una inclinación de alrededor de 12 grados. No es exacto, es decir, no todas las tipografías inclinadas tienen 12 grados, pero están cercanos a los 12 grados, más o menos entre los 8 y los 16. Si presentan menos de 8 grados, pasan desapercibida esa inclinación, entonces pierde el sentido que es el de jerarquizar. La tipografía inclinada se jerarquiza dentro de un texto de tipografía regular, se jerarquiza. Si la inclinación es menos de 8 grados, pasa desapercibida. Y si es mayor de 16, se visualizan caídas. Entonces empiezan a molestar. Y en el ejercicio de la lectura, esa tipografía con tanta inclinación tornan molesta la lectura y la vuelven más lenta. No son recomendadas para nada. Entonces, decíamos que alrededor de los 12 grados es la inclinación que vamos a encontrar con mayor asiduidad. Asimismo, vamos a encontrar dos estructuras tipográficas sobre todo para la letra A, pero en otras letras vamos a ver que hay variaciones de la estructura y de la apariencia en las oblicuas y las itálicas. Las dos presentan esa inclinación de su eje vertical, pero las oblicuas mantienen la morfología, la estructura y la morfología de las regulares, de las normales. En cambio, las itálicas plantean en muchos casos un cambio de estructura y en su apariencia plantean una carga mucho mayor de su principio caligráfico, una carga de una referencia a ese principio caligráfico en cuanto a la variación de grosores, a los
terminales, a la fluidez con que se plantea la escritura. Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo de la Bodoni. La tipografía Bodoni presenta la regular, la normal y la itálica. Aquí yo he hecho desarrollado una falsa oblicua. Simplemente incliné el eje vertical de la regular, cosa que no es aconsejable. Simplemente acá lo he puesto como para comparar la morfología de esa falsa oblicua con la itálica. Entonces vamos a ver que en la A cambia abruptamente la morfología, pero en la B también hay algunos cambios interesantes que se remontan al trazo manual, al trazo caligráfico. La letra E también, fíjense que en la letra E itálica el trazo es de un solo gesto, es decir, está muy claro ese principio caligráfico. En la F también, esa curva y contracurva. En la letra, en la D, en la H, en la I, en la K, en los terminales, ese trazo final muy propio del trazo caligráfico. Esta otra tipografía que está muy lejos de ese principio caligráfico, pero ese principio caligráfico existe en el diseño, en el proceso de diseño de esta tipografía, ha existido un principio caligráfico. Y aquí también se visualiza las diferencias entre la oblicua y la itálica. En esta tipografía existen las dos variables, y también podemos ver entonces, a pesar de que es una morfología muy lejana al trazo caligráfico, presenta características de ese trazo caligráfico, sobre todo en la itálica, en la variable itálica, en la morfología de la A, en los terminales de ciertas letras, de la I, la curva y la contracurva de la F, el trazo único para el desarrollo de la E. Y entonces vamos a encontrar en las itálicas diferentes grados de fluidez. Cuanto más se acerca el trazo de la letra al gesto de escritura, al gesto rápido de la escritura, van a ser más fluidas. Generalmente podemos observar o plantear que la unión, por ejemplo en la letra N, la unión del asta con el trazo curvo, cuanto más fluida es, más bajo va a ser la unión. Inversamente va a ocurrir en la A. Cuanto más alto sea la unión, más fluida va a ser la letra. Entonces, en la variable de inclinación tenemos la variable oblicua y diferentes itálicas con variación en la fluidez. Con respecto a la variable de proporción, les decía que siempre tomamos la n como referencia, y las medidas para una tipografía regular son 5 módulos en el alto por 4 en el ancho. Aproximadamente esas serían las proporciones de una letra regular, siempre tomando la letra N como referencia. Si en el ancho es mayor de 4 módulos, se consideran expandidas, y si son menores, el ancho es menor a 3, se consideran condensadas. Siempre hay que tener en cuenta que esa
relación, esa variación se da en el sentido horizontal, ¿sí? El cambio de proporción se da siempre en el sentido horizontal. La altura la mantenemos constante, es decir que la variación de cuerpo no es una variable tipográfica. Si en algún programa de dibujo vectorial tomamos una tipografía y la estiramos hacia arriba o hacia abajo, lo que estamos haciendo desde el punto de vista tipográfico son dos acciones. Una es cambiar el cuerpo, ampliar el cuerpo, y otra es condensarlo. Siempre condensación o expansión es en el sentido horizontal. Con respecto a las familias seriales, decíamos que son manipulaciones proyectivas, se plantean desde un principio del proyecto de diseño y forman parte del sistema. Las familias seriales o superfamilias presentan diferentes estilos, pero comparten atributos que hacen que uno pueda entenderlas como partes de ese sistema. Entonces, aquí, bueno, esta es la Rotis, que presenta la tipografía sin serif, presenta la tipografía con serif y presenta dos versiones semi-sans y semi-serif. En este otro caso, la Lúcida presenta la tipografía con serif, diferentes variables con serif y diferentes variables sin serif. Es decir que entonces son estilos diferentes, pero comparten atributos. Eso muchas veces para la composición tipográfica nos viene muy bien. En casos o cuando no existían las familias seriales y queríamos utilizar diferentes estilos en una composición, el mayor trabajo era la unificación de altura X. Entonces, podíamos utilizar familias tipográficas con diferente cuerpo, pero que trabajaran con la misma altura X. Al tener la posibilidad de trabajar con familias seriales, esa problemática desaparece. Entonces, al compartir atributos, uno de los atributos es la altura X, la altura de ascendentes y la altura de descendentes. Es decir, comparten esos atributos. Comparten también proporciones estructurales. Eso hace que el gris en la puesta en página sea de similar característica. Puede ser que no sea exactamente las mismas proporciones, pero son muy similares las que trabajan las familias, ya sea con serif o sin serif, de una familia serial. Y sobre todo para nuestro trabajo como diseñadores de fuente en el diseño tipográfico, es que comparten vectores. Entonces, cuando uno diseña una familia serial, puede empezar diseñando la variable o la familia sin serif, y después, a partir de esa fuente, desarrollar la versión con serif. Y mantenemos o manejamos los vectores. Esto lo vamos a volver a ver con muchísimo mayor precisión más adelante cuando veamos dibujo vectorial y el manejo de los vectores y los manejadores de nodo. Esta parte es muy importante, pero lo vamos a ver después que desarrollemos de manera manual la morfología de la letra y veamos puntualmente el dibujo vectorial. En el diseño
de fuentes existen los caracteres alternativos, que pueden ser pocos o muchísimos. Son manipulaciones proyectivas también porque forman parte del sistema. Este es un ejemplo de muchos años, Avant-Garde, donde aparecen una serie de letras que se deforman de alguna manera para generar una especie de pseudo ligaduras, o en algunos casos ligaduras concretamente. Son caracteres alternativos a la familia núcleo, que es la que vemos en la parte inferior. Este sería el mapa de caracteres alternativos de la Avant-Garde. Los caracteres alternativos pueden ser entonces algunas letras particulares que, trabajando hoy con las fuentes OpenType, nos permiten generar estas variaciones sin demasiado problema. Solicitarle en la programación que vaya variando y vaya utilizando, colocando en ciertos espacios esos caracteres alternativos. Ligaduras, en general es muy común en las fuentes que aparezcan ciertas ligaduras. Algunas ligaduras son funcionales, otras simplemente son decorativas, pero son o forman parte del sistema total de la familia tipográfica. Esta sería entonces la de la izquierda, serían netamente funcionales, la F y la I. La ligadura de la F y la I es muy común porque puede ser que el punto de la I esté en contacto con la F o esté muy próximo, y eso en la lectura genera un punto de conflicto donde el ojo va a hacer una parada, se va a detener. Entonces, para evitar ese freno en la lectura, es que se desarrollan la ligadura de la F y la I. Esa sería una ligadura netamente funcional. En el caso de la CH, no tiene una razón funcional, en este caso es decorativa, remite al trazo caligráfico, pero no cumple una función que mejore la lectura. Y en muchos casos las ligaduras decorativas son o están planteadas con un carácter identitario. En este caso las marcas plantean esa ligadura con características identitarias. Caracteres alternativos contextuales, esto es lo que nos planteaba de la OpenType, diseñar diferentes morfologías de un mismo carácter para que se utilice en situaciones específicas. En la N, la B y la L, en el caso superior, se contactan, por lo tanto, la información planteada dentro de la fuente OpenType hace que se suplanten los caracteres que hemos diseñado para que trabajen de manera contextual, de manera tal que no existan esa superposición en las letras. Igual que en la palabra acá, belle, que la doble L genera no solo una superposición, sino que genera un espacio que es totalmente molesto. En ese caso, reemplaza esa doble L por una ligadura, y acá también podemos ver
el terminal, esta letra E, sería una forma específica para finalizar, final de palabra. Florituras, caracteres alternativos con florituras que en este caso pueden ser por una cuestión identitaria. Otro ejemplo de floritura. Glifos especiales, y es muy común que en una fuente aparezcan cajas expertas. La caja experta es un set de glifos especiales para una materia en particular. Por ejemplo, un set especial es una caja experta para matemática, una caja experta para cierta disciplina en particular. Y tenemos también los glifos especiales, caracteres pictográficos que pueden ser sumamente variados y de cantidades monstruosas. Proporciones de los glifos. Acá nos vamos a ir acercando, al trabajo que van a hacer de análisis de las tipografías que han tomado como referente. Las proporciones en las tipografías antiguas, en las tipografías, en las letras incisas romanas y después en las letras que derivan de esa morfología, se plantea una proporción en la cual el cuadrado es el principal elemento de análisis. Se plantea el cuadrado y a partir de la subdivisión de ese cuadrado se van generando las diferentes proporciones. Entonces, las tipografías antiguas plantean una proporción que es propia de las capitales trajanas. En las tipografías modernas, con características más modernas, la proporción es diferente. Ya se deja el cuadrado para tomar como principio el rectángulo y empieza a aparecer lo que es el rectángulo áureo, las medidas áureas. Y las tipografías sin serif plantean esas mismas proporciones con algunas variaciones. Por ejemplo, no todas las tipografías tienen las mismas proporciones, pero hay ciertas características que se repiten. En este análisis de proporciones, que es una parte del trabajo que ustedes van a desarrollar, en base a las tipografías que han tomado como referentes, van a analizar las proporciones. Entonces van a encontrar que hay una serie de tipografías, en general la mayor cantidad de glifos presenta unas proporciones cercanas al 5×4, que es lo que vimos como regular. Vamos a encontrar algunas que, como la B, la C y la L, que tienen 5 por un poco menos de 4. Y algunas que presentan 5 en el alto por un poco más de 4. No son medidas exactas. Algunas, como la E, la F, la J, la P y la S, presentan 5×3. La M, 5×5. La W, 5 y más de 5. Y la I, en este caso estamos hablando de las mayúsculas, planteamos la I con una proporción de 5:1. En las minúsculas también aparece la proporción de 5:4 como una de las que más se repiten. Entonces,
ese estudio de proporciones tomando un módulo que, para el caso particular del trabajo de ustedes, el módulo que van a tomar va a estar referenciado en el grosor del asta vertical de la letra. ¿Sí? Este sería el tamaño del módulo que ustedes van a tomar para analizar su tipografía. Sería entonces el grosor del trazo del asta vertical. En este caso, esta tipografía presenta 5,8 de alto y verán cuántas veces se repite ese módulo en el ancho. Podemos hacer entonces en el análisis una clasificación estructural de las letras, lo que les va a permitir a ustedes trabajar con un número acotado, más acotado aún, de caracteres. Ustedes están trabajando con las letras del nombre que han elegido, que aproximadamente habíamos planteado 6 letras o más. Pero no es necesario trabajar con el total de letras de ese nombre. Por supuesto que si hay letras que se repiten, ya vamos haciendo una reducción de glifos a desarrollar. Pero tenemos que tener en cuenta la concatenación sistémica, que después más adelante la vamos a volver a retomar para trabajar, para ir desarrollando, más allá de las letras de la marca, algunas otras letras más, algunos glifos más. Pero es importante trabajar, además de las letras que ustedes tienen como base en el nombre, estas 4 letras de inicio del proceso, que es la A, la G, la H y la B. En realidad, personalmente, yo tomo esas 4 letras porque de alguna manera plantean el principio de concatenación de todo el alfabeto, hablando de las minúsculas. La A por su carga genética, la A y la G por su carga genética. Básicamente son 2 letras que van a plantear en el diseño una gran cantidad de criterios que nos va a permitir después desarrollar todo el sistema de familia. La H nos plantea el ascendente, en la G ya tenemos planteado el descendente, y en la B corta planteamos todo lo que son las letras con líneas oblicuas. Entonces, si se fijan en el planteo del trabajo práctico, la letra A y G están como o casi como obligatorias en el desarrollo de análisis y de búsqueda más tarde del principio caligráfico. Si esto no queda muy claro, lo podemos después en las consultas profundizar un poquito más. Esto sería para las mayúsculas, la A, la G, la H y la B, que después de la H se desprende la B, la D, la P, la Q, la L, la I, la J. De la B corta, la W, la Y, la X, la Z y la K. De la H se desprenden igualmente la N, la ñ, la M y la R. De la N, la U, la T y la F. Y de la A y la G, de ciertas características de esos dos glifos, se desprenden la C, la O, la S y la E. Y para las mayúsculas,
como base serían las letras, las tres letras que presentan las características del triángulo o de líneas oblicuas, con la cual nos facilita más tarde el diseño de todas las letras con trazos oblicuos. La E, de las cuales algunas, como la F, se desprenden muy fácilmente, y otras a partir de ciertas características formales planteadas en esa letra. Y de la O, las letras redondas. Características de estilo. Acá de estilo y personalidad sería. Entonces, en el ejercicio de observación es muy importante el entrenamiento visual. El entrenamiento visual, según plantea de Buen, el entrenamiento visual consiste en aprender a ver los detalles sin descuidar el todo y en aprender a ver el todo sin descuidar los detalles. Siempre tenemos que tener en cuenta que la tipografía es parte de un sistema y ese sistema se compone de detalles sistémicos. Entonces es muy importante ver esos individualizando los detalles sistémicos y ver cómo funcionan en el todo, en el sistema general. Entonces, el ejercicio de observación es ver cómo funciona la estructura, cómo son los terminales, cómo se une el asta, el seri al asta, cómo se desarrollan las modulaciones, cómo son los contrastes, cómo son las contraformas, qué ejes son los predominantes, cómo son las alturas, las proporciones y sobre todo cuáles son los elementos sistémicos y cuál puede ser el principio caligráfico. Eso sería el análisis de observación a las tipografías elegidas como referentes. Entonces, analizarlas, que vamos a pasar rápido porque sería análisis donde vemos los terminales, qué características son las que me permiten entender a todas estas formas dispares como parte de un sistema. ¿Sí? Son formas totalmente diferentes, pero que presentan detalles sistémicos que hacen que yo pueda entender a esa forma como parte de un todo. En este caso, la Garamond, fíjense que hay una serie de líneas con diferentes ángulos. En cambio, la Bodoni el diseño está centrado en la ortogonalidad vertical y horizontal. Entonces, en el gran contraste en los terminales filiformes, en la Clarendon el peso, la unión del seri con el asta, bueno, ciertos detalles que hacen entonces al sistema, detalles sistémicos. Analizar detalladamente en la letra que cada uno ha elegido los detalles sistémicos. Eso también es parte del dibujo, ¿sí? Es decir, vamos descubriendo esos detalles a partir de dibujarlos, observarlos. Bien. Pasando puntualmente al trabajo práctico, entonces van a hacer a partir de la observación, el dibujo, el análisis que han hecho de los referentes, van a buscar el principio caligráfico.
Entonces, lo primero es determinar el módulo de proporción. El módulo de proporción, como lo vimos anteriormente, va a ser el grosor del trazo de la letra. En el caso particular del trabajo práctico, ustedes van a trabajar con un doble lápiz. Van a unir dos lápices, pueden ponerle algún suplemento entre lápiz y lápiz para hacer el trazo más grueso, de alguna manera. Y ese va a ser el módulo que van a trabajar. Es decir, el grosor del asta vertical de la letra es la distancia que existe entre los dos lápices. Y en base a esa medida van a sacar las proporciones de su tipografía referente. En este caso se plantea una altura de 5,8 módulos por 4 módulos en el ancho, en este caso de la letra A, y si le sumamos el serif sería de 5 módulos. Entonces, la idea es que ustedes tomen estos módulos, planteen en la página, en la hoja de trabajo, esas medidas y generen hagan la búsqueda de ese principio caligráfico. El tema de tomar el módulo es que si ampliamos la distancia entre los lápices, vamos a hacer una letra de mayor tamaño. Y si hacemos una reducción de esa distancia entre los dos lápices, vamos a trabajar con tamaños menores. Pero la proporción va a ser siempre constante. También tenemos que tener en cuenta en esta búsqueda del trazo caligráfico es la relación entre cursus y ductus. El cursus es el camino que recorre el elemento escritor y el ductus es la manera en que lo recorre. Entonces, la forma en que trabajemos el ductus nos va a dar la diferencia de trazos, la gracia de ese gesto. El cursus va a seguir la estructura de la letra y el ductus le va a ir dando características especiales a la apariencia tipográfica. Siempre, en general, las tipografías que presentan inspiración en la caligrafía trabajan el tema del ductus, el cursus y el ductus. Entonces, en el cursus respetamos la estructura y hacemos que la letra se vea reconocible. Y el ductus le va a dar características propias de estilo. Sí, la forma en que se recorre la estructura, en que se recorre el cursus, la inclinación de ese elemento escritor va a dar características propias. Nosotros vamos a trabajar con el doble lápiz. Si alguno, es decir, yo propongo que se trabaje con el doble lápiz. Si alguno plantea trabajar con una pluma, con una esteca, con un cálamo, no hay ningún inconveniente, siempre que se logre el principio caligráfico. Se puede hacer con cualquier elemento escritor. El planteo del doble lápiz yo lo hago porque es sencillo, es fácil de trabajar, uno no necesita
tener conocimientos de caligrafía para desarrollar un principio caligráfico con doble lápiz. Pero si alguno de ustedes tiene conocimiento de caligrafía y quiere utilizar otro elemento escritor, no hay ningún inconveniente. Entonces, el ductus va a generar la identidad de la apariencia del glifo, que vamos a desarrollar en diferentes pasos. Por ahora estamos buscando el principio caligráfico de la tipografía elegida como referente para que más tarde funcione como nuestro principio de proceso proceptual. Vamos a ver entonces con qué inclinación trabajamos, porque cada inclinación va a generar diferentes angulaciones en el eje de contraste. Entonces, por ejemplo, una tipografía que presenta mayor contraste es común o preferentemente trabajar con un ángulo cercano a los 0 grados con respecto a la horizontal. Si es una tipografía que presenta un contraste medio, trabajaríamos alrededor de con una inclinación alrededor de los 30 grados con respecto a la horizontal, la ubicación del elemento escritor con respecto a la horizontal. Entonces, trabajar con el doble lápiz es una propuesta que planteo, y ir en base a ese análisis que hemos hecho de proporciones y determinando la altura X, la altura de ascendentes, la altura de descendentes y hacer pruebas y ver que cuando hablamos que el elemento escritor se plantea con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, no siempre se mantiene esa inclinación. Es una inclinación que en su gran mayoría, en gran parte del trazado, está presente, pero siempre hacemos alguna modificación de ese ángulo. ¿Sí? En este caso, ustedes ven que hay variación en la angulación, pero la mayoría del recorrido, en la mayoría del recorrido, presenta una inclinación cercana, en este caso, a los 45. Este sería un bosquejo de lo que es el trabajo. Yo ahora les voy a mostrar algunos par de videos del trabajo de búsqueda de ese principio caligráfico. Entonces, primero, analizar las tipografías elegidas, las han dibujado, analizarlas detalladamente y experimentar el trazado del principio caligráfico, ¿sí? El origen caligráfico. A ver, les muestro. Son algunos ejemplos. En este caso no es, obviamente, no es con doble lápiz. Este video. Entonces, con el módulo, que es la distancia entre los lápices, analizado cuáles son las proporciones de la letra que voy a trabajar, el principio caligráfico, planteo una inclinación de 30 grados, o aproximadamente de 30 grados, y trato de seguir la morfología de mi tipografía de referente, tratando de ver cómo ha sido
su principio caligráfico. Vemos otro caso. La línea base, altura X, ascendente, descendente. Ángulo aproximadamente cercano a los 30 grados. Y la búsqueda de ese principio caligráfico. Este sería entonces la parte que viene, el segundo ejercicio que vamos a realizar. No se olviden que la próxima clase, esta clase han entregado el informe y el dibujo de referentes. En la clase que viene no, en la quinta clase será entonces la entrega del trabajo de búsqueda del principio caligráfico, que es el que comenzamos a trabajar hoy. Cualquier duda, nos encontramos en las consultas por medio del mail y del WhatsApp. Así que, sin más, los dejo trabajando en este análisis y búsqueda del principio caligráfico de la tipografía que ustedes han tomado como referente para su diseño identitario. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos prontito. Adiós.